Donatello interpreta a San Jorge como un caballero cruzado, con la cruz marcada sobre el escudo romboidal que sostiene por delante. Os decía también que San Jorge es una figura, hoy sabemos, legendaria, acabó convirtiéndose en el santo patrono de naciones como la de Rusia. Hasta hoy exhibe el estandarte de San Jorge, igual que sucede en Gran Bretaña. Hoy sabemos que nunca existió. Es una de esas figuras legendarias que pueblan la imaginación humana. Surgió en el mundo bizantino y en la religión católica ortodoxa como el santo caballero, como el santo guerrero por excelencia, capaz de enfrentarse a todo tipo de males. Su leyenda más conocida, y por eso os decía que es un santo legendario, aunque tremendamente admirado, respetado y venerado a lo largo no solo del periodo medieval, sino también de épocas posteriores, su leyenda, digo, más conocida es la que le muestra enfrentándose a un pavoroso dragón para salvar a una princesa. Este es precisamente el tema del pedestal de la estatua, que, como las otras que mencioné previamente, fue tallada para Orsa Michele. En el caso de la que estáis viendo aquí, el encargo parece que se le hizo a Donatello alrededor del 1415, después de haber terminado el San Marcos para los pañeros que os mencionaba antes, y todo parece indicar que ya la había terminado alrededor del 1417. Está tallada de mármol, de tamaño un poco superior al natural, y como sucede con todas las imágenes de Orsa Michele, está emplazada en una hornacina de arco apuntado que testimonia el origen gótico de esa iglesia, luego adaptada como iglesia, os decía, de los gremios de Florencia. En el caso de esta imagen fue la corporación de los fabricantes de armaduras y de armas la que hizo el encargo. Ellos fueron los comitentes. ¿De acuerdo? Era el patrono de los guerreros, pero a través de la indumentaria y de las armas que luce este San Jorge tallado por Donatello, se quería exhibir la calidad, la elegancia de las armaduras y de las espadas o escudos, cascos que podrían hacer los artesanos del oficio gremial que acabo de mencionar. Así que representa tanto a caballeros como los que fabrican su impedimento militar. Luce en actitud vigilante. Contrapuesto se percibe también aquí en la disposición, ya lo veis, del torso, de los hombros, uno más adelantado que el otro, uno un poquito más elevado que el otro, y la cabeza girada, dotando así de sensación de movimiento y de espíritu alerta a la figura, girada, digo, en dirección contraria. Mirad la expresión de concentración, de atención, de vigilancia que se percibe en su rostro, algo adecuado para un centinela. San Jorge aquí no está luchando a brazo partido contra el dragón, como se ve en el pedestal, pero sí que está vigilante por si el enemigo se acerca, para enfrentarlo desde el primer instante. Por eso tenéis que imaginar este puño cerrado de la derecha había originalmente una espada inclinada en diagonal hacia adelante y seguramente hecha con acero, con empuñadura de bronce dorado, etc. Es decir, un producto original salido de esos talleres de armadores de Florencia,
encuentran su representación y su reclamo publicitario en esta imagen. La espada se perdió con el tiempo y hoy solo queda la pieza en piedra. Y es posible también que sobre la cabeza tuviera un casco también metálico. No lo sabemos, pero como os digo, hasta lo que contemplamos para distinguir el espíritu de un guerrero, siempre atento, siempre alerta. Y por eso, fijaros, las piernas, a diferencia del San Marcos, a diferencia del supone, no están en contrapuesto, una firme y otra distendida. Más que no hayáis hecho el servicio militar, ni sepáis nada del ejército, por películas o por reportajes o por lo que sea, sabréis que cuando los soldados están escuchando a su sargento o a su comandante, tienen que tener una actitud de firmes. De hecho, esta es una de las órdenes más repetidas y conocidas por todos, firmes. Entonces el cuerpo se pone en tensión, las piernas se separan para aguantar por igual el peso de toda la persona. Es lo que aquí estáis viendo. Pero esa postura alerta y completamente natural para la profesión del joven que estáis viendo aquí, de tensión en ambas piernas, no quita para nada ese conocimiento profundo del contraposto del que Donatello hace gala en todas sus estatuas a partir de 1410 en adelante y que podemos percibir en la parte superior del cuerpo. Igual que en las estatuas de Donatello, igual que en las estatuas de Pietro y de Lisipo, también aquí un brazo está más tenso, en este caso curiosamente es el alargado sosteniendo la espada y otro está más relajado, más descansado, apoyado sobre el escudo que estáis mirando. El escudo, como os digo, hace referencia por la marca de la cruz a los caballeros cristianos. Y mirad como además de la postura derivada de la escultura antigua, de la escultura clásica, también la indumentaria trata de hacerse eco de ese glorioso pasado romano, que es la referencia principal del arte del Renacimiento, como tantas veces os he explicado. Entonces, fijaros como la armadura de San Jorge nos remite a los petos, las corazas de las estatuas romanas. Acordaros la de Augusto de Primaporta, por ejemplo, las llamadas estatuas toracas, en donde la coraza así transparenta toda la musculatura del torso. Y lo veis muy claro con las marcas del costillar formando ese arco en torno a los músculos abdominales. También inspiradas en las corazas imperiales romanas es el tratamiento del faldellín, que está por debajo obviamente del dedo. La modernidad de la imagen y su carácter renacentista se advierte en cambio en la protección de las piernas, con armadura metálica, con unos salientes o adornos, juego con la armadura que lleva en los brazos. Eso no lo usaban los romanos. Como veis, el artista combina elementos que hacen referencia al arte y a la tradición del pasado, con otros que forman parte de su propia época, dándole actualidad, dándole modernidad a una imagen que al mismo tiempo está en la línea de esas estatuas pasadas del pasado. Y también es interesante la manera de atarse el manto militar sobre el pecho, formando un nudo que se llama nudo de Hércules, porque en las estatuas clásicas y en las estatuas helenísticas la piel del león de Nemea de Hércules aparecía atada de la misma manera que estáis viendo aquí. Con eso, los referentes a la tradición bastan. Si ya la estatua es fascinante, esa fuerza de carácter y por ese ideal heroico y comprometido de la juventud para luchar por las buenas causas y
y defender contra el mal todo lo bueno que transmite, tan interesante como la estatua es el tallado del pedestal. Por primera vez en toda la historia del arte, Donatello ensaya un tipo de relieve en italiano se califica de schiacciato, es decir, rebajado o aplastado. Es el estricto equivalente en relieve en el trabajo de fundición y cincelado de bronce, como habíais visto en la obra posterior de las puertas del paraíso de Ghiberti, que ya os he mostrado, o en el tallado en piedra. El mármol es un tipo de piedra, como aquí estáis viendo, es el estricto equivalente a la imagen pictórica y difuminada, en donde, fijaros, se pierde la dureza de la línea de contorno, la precisión de la línea de contorno que había caracterizado el arte relivario desde las primeras civilizaciones, pensad en los sumerios, en los acadios, en los babilonios, hasta los griegos y los romanos, con los perfiles muy marcados para dar la impresión aquí de que las figuras están embebidas en un espacio atmosférico denso y profundo. Y mirad cómo el tratamiento del paisaje y de los elementos arquitectónicos de ese relieve están tan difuminados como lo que se podría ver en un cuadro pintado, gracias no solo a la perspectiva geométrica, sino a la perspectiva atmosférica, de la que ya os hablé un poquito al tratar de las pinturas góticas flamencas y que veremos especialmente en las pinturas de Leonardo da Vinci, de los grandes maestros del Renacimiento. Todo eso está presente aquí. Fue toda una sensacional novedad, fue incorporada en sus creaciones por el mismísimo Ghiberti, el antiguo maestro, por lo menos jefe de Donatello, ya por el 1407, cuando décadas después, alrededor de 1430, Ghiberti funde los 10 paneles con escenas, acordaros, del Antiguo Testamento para las puertas del paraíso del Baptisterio de Florencia. Ahí tenéis un ejemplo de cómo un maestro inteligente puede aprender cosas de su antiguo alumno. Considera que el antiguo alumno es un privilegiado y ha adelantado y ha aportado novedades de interés verdaderamente artístico como el que estamos viendo aquí. Y en este relieve schiacciato, tallado así, porque la estatua de San Jorge está para un nicho en la pared norte de la iglesia de San Michele, ya sabéis que la luz del norte, por lo menos en el hemisferio septentrional, es una luz muy suave, que no se presta a los contrastes violentos de luz y sombra que se da en las partes más meridionales, en las partes más dedicadas al sur. Aquí se recibe la luz de la mañana temprana y en esa luz estos sutiles relieves tan finitos, tan delgados y tan mimetizados con el espacio se perciben perfectamente. Aquí tenéis entonces el resultado. Y como os digo, el episodio más conocido de San Jorge y el que lo vuelve un héroe de leyenda es su enfrentamiento con un dragón monstruoso para salvar a una princesa. Se habla normalmente de la princesa de Trizonda, un lugar remoto ya en Egipto, en el Próximo Oriente. Ya os dije, es un santo creado por la mentalidad cristiana oriental, y de ahí que no sea de extrañar que San Jorge sea el equivalente cristiano. Os pregunto, ¿a qué héroe clásico? ¿Alguien me lo puede decir? Luchando contra un dragón para salvar a una princesa. ¿De dónde está calcada esa leyenda? ¿Alguien lo sabe? ¿Quizás de Hércules? No. Luchando contra un dragón para salvar a una princesa. ¿Ulises? No. Perseo y la princesa Andrómeda, atada a una roca para ser devorada por un dragón marino, por un monstruo. Perseo la libera de esa roca, volando por los cielos,
con los elementos prestados por Mercurio, con unas sandalias voladoras. A veces se lo representa en el caballo alado Pegaso, que luego será la montura del héroe griego, el Hierofonte, que será el que luchará contra la quimera, pero a Perseo a veces se lo representa también montado en un caballo alado, sino volando directamente por los suelos para liberar a esa princesa de la roca y de ser engullida por ese monstruo marino al que estaba condenada. La leyenda está calcada de la de Perseo en el mundo griego. Y a su vez, la lucha del héroe contra un monstruo en el mundo egipcio está sacada de Horus. Acordaros, el hijo póstumo de Osiris fue muerto por su hermano envidioso, el dios del mal, el dios de la destrucción, Seth. Entonces, no es de extrañar que sea en el mundo cristiano oriental y en el mundo de la tradición griega, de la tradición helenística, en donde haya surgido en los cristianos la leyenda de San Jorge. En lo humano es el equivalente también al arcángel San Miguel, lucha en el cielo contra el dragón de las 7 cabezas, es la personificación de Satanás y de lo más monstruoso, diabólico y terrible que existe en ese príncipe de las tinieblas para los judíos y cristianos. ¿De acuerdo? Así que ese es San Jorge, un héroe de leyenda, como tal lo interpreta aquí Donatello. Y mirad como en la representación de la princesa, lo de ropa, con un titón y un pelos, y el tipo de perfil para su rostro, el recogido de sus cabellos, hacen referencia a esa herencia clásica. Y mirad la postura, también en perfecto y elegantísimo, contrapuesto, admirada y agradecida, juntando las manos por la salvación que le otorga este héroe caballero. ¿De acuerdo? Y mirad la perspectiva monofocal, la disposición en diagonal de las líneas para sugerirnos la profundidad de este pórtico, con arcos apoyados ya directamente en pilastras, testimoniando conocimiento de la arquitectura clásica que tiene Donatello en este tiempo, aprendido de su gran amigo Brunelleschi. Os expliqué, al haber quedado de finalista, pero perdiendo el concurso para las segundas puertas del Baptisterio de Florencia, abandonó la profesión de escultura, se dedicó a estudiar los restos arquitectónicos que habían quedado por las distintas ciudades del norte de Italia del pasado romano imperial, y con todo ese aprendizaje se acabó volviendo el pionero de la arquitectura renacentista, también el pionero del estudio de la perspectiva geométrica. Aquí Donatello ya incorpora todos estos elementos. La arquitectura ya no tiene nada de gótica, a pesar de haber sido tallado esto en 1417. Por eso, como veis, él, antes que Ghiberti, es mayor que él, es el auténtico introductor de las formas renacentistas en la escultura de Florencia, la primera mitad del siglo XV. Y todo eso se ve de nuevo en este monumento. En la actualidad se conserva en el Museo de las Obras del Duomo, es decir, de la Catedral de Florencia, y que fue tallado originalmente por Donatello entre 1433 y 1439 para tribuna de niños cantores dentro de la Catedral de Florencia. Se talló como una especie de palco para ser colocado en una pared elevada de la catedral, en la que se ponían los niños cantores para los oficios religiosos que allá dentro se desarrollaban. Yo, Donatello, esta cantoría en competencia
con Luca della Robbia, el artista florentino, el escultor del que os voy a hablar a continuación. El primer encargo se lo hizo a Luca en el 1431. 2 años después le hicieron este encargo a Donatello para que así hubiera dos preciosas cantorías. Cantorías es como se llama a estas tribunas para niños cantores. Miden unos 5 metros de largo por 1 metro aproximadamente de alto y están montadas, como veréis, sobre una estructura que nos recuerda los ornamentos de los edificios clásicos, con estas ménsulas para soportar obviamente la tribuna y en medio de ellas una serie de paneles tallados también en relieves que nos hacen recordar las copas de los frisos históricos de los templos clásicos. ¿De acuerdo? Y fijaros cómo todo el vocabulario, sé que no hemos estudiado arquitectura todavía, pero os lo voy diciendo, estáis viendo aquí, hace referencia a esa tradición clásica. Mirad las columnitas de fustes acanalados, perfectamente proporcionadas en su diámetro y en su altura total, y con capiteles que siguen la tradición india. Fijaros también en los frisos decorados con palmetas vegetales, con hojas anteadas o con finas ánforas con asas envolutas entre hojas de acanto de la parte del remate, de lo que vendría a ser el equivalente al cimacio, a la moldura superior de toda esta cantoría. Y no encontráis nada de decoración gótica, ni de elementos arquitectónicos góticos, nada de pilares compuestos góticos, nada de las molduras góticas. Todo el repertorio ornamental se inspira en diseños sacados del mundo romano. Y es que para cuando halló Donatello esta cantoría, él ya había retornado de Roma. Aunque no tenemos todos los detalles exactos de su biografía, sabemos que viajó varias veces a Roma, de Florencia, y que en una de ellas, hacia el 1430-31, acompañó a Brunelleschi, dedicándoselos a su gran amigo, dedicándose profundamente los dos a estudiar los restos de ese arte clásico. Donatello, los restos escultóricos, Brunelleschi, los restos arquitectónicos. El resultado aquí lo estáis viendo. Así que en este marcamiento de tradición clásica aparecen una serie de niños alegres, felices, corriendo, jugando, en otra parte cantando, para celebrar precisamente el júbilo, la alegría inocente de la infancia. Y mirad lo diversas que son las posturas, fijaros en el canon corporal y os daréis cuenta cómo efectivamente Donatello es el equivalente a Lisipo, que era el gran escultor de Alejandro Magno y del arte clásico tardío, porque como ningún escultor de su tiempo es capaz de hacer igual de bien al anciano, sabio, preocupado y venerable, al militar despiadado, ya lo veréis luego, y calculador, al joven adolescente lleno de, digamos que, inseguridades, al niño alegre y juguetón, a la mujer asceta y penitente, vieja y demacrada, lo veréis en su María Magdalena, etcétera, etcétera. Todas las edades del hombre, todos los estados de ánimo son tratados por él con una fuerza, con una capacidad de convicción inigualable. Por eso os decía, es la gran autoridad del arte escultórico del Quattrocento italiano. Para testimoniarlo y para testimoniar la perfecta incorporación del conocimiento de lo clásico a las estatuas que se le encargan, paso a mostraros esta otra pieza fundida en bronce y de tamaño natural. Representa, según la opinión mayoritaria, al héroe bíblico David, aunque no faltan aquellos críticos que piensan que podría tratarse del dios
adolescente Mercurio de la tradición romana, teniendo a los pies decapitada la cabeza de árbol. Pero os lo digo de pasada, por si lo leéis por ahí, tenéis que saber que para la mayoría de los entendidos esa es la representación del joven héroe bíblico David. Por eso, cuando se habla de los premios, hay un festival de cine en Florencia y se entrega el David de Donatello. Ese David de Donatello es una copia de esta estatua de tamaño natural que aquí estáis viendo. ¿De acuerdo? Hizo un David anterior mármol, vestido, esa es la gran diferencia, aparte de la técnica y también de aspecto adolescente. Pero el que le ha dado fama universal es este otro. No sabemos exactamente cuándo lo elaboró. Se calcula la década de los años 30 y presumiblemente al retorno de ese viaje a Roma que hizo con Brunelleschi en torno al 1430. Y lo pensamos así por la perfecta incorporación de elementos clásicos derivados en este caso de las estatuas de Praxíteles que hay en esta figura. Fijaros, luce completamente desnuda, salvo por el sombrero y las botas que cubren la parte inferior de sus piernas. Esa desnudez se muestra heroica dentro de la tradición clásica. Recordaros que en el arte griego no había ninguna vergüenza por representar el cuerpo masculino, juvenil y desnudo, porque a través de él se quería mostrar la belleza y el vigor precisamente de la juventud, y la perfección con el entrenamiento físico puede alcanzar el cuerpo humano en su aspecto más armonioso y completo. Os acordaréis de las clases de arte griego de primero que las figuras de Praxíteles eran particularmente agraciadas, con una curva muy marcada, le llamamos curva praxiteriana, con una pierna bastante separada de la otra. Acordaros que Praxíteles, a diferencia de Lisipo o a diferencia del anterior Policeto, no se esforzaba mucho en desarrollar la musculatura. Prefería darle un aire más delicado, más grácil a sus dioses juveniles. Lo veis en el Hermes conduciendo a Dioniso, al pequeño Dioniso, que puede ser una estatua original de Praxíteles, y lo visteis también en las copias romanas del Apolo sauróctono o también de Sátiro marcadamente en reposo. De esa tradición derivada de Praxíteles viene esta concepción del cuerpo adolescente con una musculatura apenas sin desarrollar o apenas desarrollada, si le queréis decir así, se ve este cuerpo. Para, insisto, enfatizar la corta edad, un niño casi de 12 o 13 años, estamos contemplando una criatura que apenas está saliendo de la infancia. Y de ahí el aire como de asombro y de modestia y de reconcentración que muestra su gesto. Tiene la mirada baja, no es altanera, no nos está viendo de frente, a diferencia de lo que pasa con el David de bronce también, fundido unas décadas después por Verrocchio, que fue un gran admirador de la obra de Donatello. Ya en el último cuarto del siglo XV, cuando ya Donatello había muerto, os dije que Donatello falleció en el 1466, parecía querer competir con el espíritu y con la grandiosidad, y con la habilidad técnica y con la absoluta destreza para trabajar en cualquier material propio de Donatello. Esto también os lo tengo que mencionar. Donatello es grande no solo por ese registro amplísimo de caracteres, de edades humanas, de plasma en sus estatuas, sino porque dominó por igual la talla del mármol, que habéis visto ahora, la talla de la madera, lo veréis, su María Magdalena, o la fundición en bronce.
implica un previo modelado en arcilla, el procedimiento de la cera perdida, el procedimiento completo y complejo de la fundición por partes del cuerpo de la estatua en los hornos, luego el trabajo de ensamblado y de cincelado para que la superficie de la estatua luzca impecable y fluida, como aquí estáis viendo. Ese dominio técnico aparece aquí muy claramente plasmado, porque fijaros, la estatua que estáis viendo ahora mismo es la primera imagen en bronce de tamaño natural que se hizo desde la caída del Imperio Romano. Y no solo eso, además de ser la primera estatua en bronce de tamaño natural que se hizo desde aquellos tiempos, en el periodo medieval se hicieron estatuillas de bronce y se hicieron en Alemania leones a tamaño natural, como el león de Brunswick en bronce, pero figuras humanas en bronce no. Las últimas eran de finales del Imperio Romano. Así que todo esto es un rescate, es una recuperación de esas técnicas del pasado. Pero además de eso, es la primera estatua desnuda y con sentido noble, positivo, heroico, no negativo y vergonzoso y pecaminoso como pasaba con las estatuas de Adán y Eva o de los pecadores condenados en el infierno, sí se habían tallado y representado en relieve en la Edad Media, pero aquí tenemos un desnudo con valor positivo, un desnudo con sentido plenamente heroico, haciendo valer esa idea de que para David era simplemente un pastor, hijo de Jesé, cuando el rey Saúl le encomendó la tarea de luchar contra el campeón de los filisteos, el gigantesco y forzudo Goliat, lucha contra él, armado simplemente de su profunda fe en Dios, de que podía ganar ese combate imposible si Dios lo ayudaba. Por lo tanto, no necesita una armadura metálica, como habéis visto representada en la figura del San Jorge anterior. La fe basta. Para simbolizar ese principio cristiano, como veis, Donatello desnuda casi completamente a su David. David, en el transcurso del siglo XV, se convirtió en el emblema cívico, en el emblema patriótico de la ciudad-república de Florencia, un estado relativamente pequeño, cuyo principal enemigo político era el Ducado de Milán, mucho más poderoso y mucho más fuerte, grande que él, pero contra el que los florentinos supieron defenderse siempre en forma triunfal. Por eso los florentinos se dieron a sí mismos como el equivalente al David bíblico, que llenos de razón y de fuerza de convicción y de fe en sus propias capacidades, se enfrentaron una y otra vez contra la adversidad, contra los ejércitos, las repúblicas de los estados rivales. Y pensamos que es precisamente David y no Mercurio, por todo ese simbolismo patrio que hay en él, especialmente caracterizado en el tratamiento del sombrero. Fijaros, no es un casco militar, no es un casco con alas, como sucede con el Pegasus de Mercurio. Por eso los que quieren ver en esta figura a Mercurio puede ser una interpretación un poco forzada, porque fijaros, es un sombrerito, encima tiene forma de campanilla, tiene forma de flor y está adornado con una corona, con una guirnalda de flores y de hojas, que parece ser un referente a Florencia, Firenze, en italiano, la ciudad de las flores, Fiore, en italiano también. Y las botas que tiene más parecen botas de pastor que botas militares. Así que fácilmente puede ser David. Además, tengo la impresión, fijaros bien, parece que los que hablan de Mercurio no se han fijado en este detalle. Mirad la mano doblada de aquí, la mano izquierda. Lo que tiene en ella es una piedra. Y acordaros que, según el relato bíblico, David consiguió derrotar a Goliat tirándole una piedra, que era un pastor, ahuyentaba a los animales salvajes
querían devorarse las ovejas del rebaño de su padre con la honda, tirándoles piedras. Por lo tanto, esa referencia al David bíblico y a su arma rústica y primigenia es aquí. Solo después de haber desmayado a Goliat, después de haberlo tirado al suelo con el impacto de la piedra, corrió hacia él, cogió la espada de Goliat y antes de que Goliat pudiera reaccionar, le cortó la cabeza. Y por eso sostiene esa espada del rival triunfalmente entre sus manos y la cabeza como una presa entre sus pies, según todo el resto completamente desnudo. No necesita fuerza física, necesita inteligencia, necesita valentía para enfrentar el peligro y aprovechar la mínima oportunidad para derrotar y hacer imposible la recuperación del enemigo. Y os decía, no solo en la captación y en la plasmación del cuerpo físico, sino también en la actitud, Donatello prueba conocer muy bien el espíritu de la adolescencia. Cuando somos adolescentes, nuestro cuerpo experimenta una serie de cambios, dejamos atrás el aspecto de la infancia, nos empezamos a parecer a lo que seremos de mayores sin serlo todavía, y nuestro comportamiento, nuestro carácter está lleno de inquietudes, de balbuceos, de oscilaciones, nos sentimos inseguros, es esa timidez también propia de la adolescencia y al mismo tiempo el inicio de la comprensión de las capacidades propias de cada uno, la que se sugiere en ese rostro. Una actitud como de autodescubrimiento y de autoexploración, pero de verdad yo fui capaz de matar a este forzudo, es lo que nos sugiere la actitud de David de Donatello. Falta un minuto, en él os voy a mostrar la gran segunda pieza en bronce debida a este escultor. Había probado, manejaba el bronce en tamaños naturales como ninguno, así que en el 1443 las autoridades de Padua le pidieron que se trasladara allá porque querían hacerle el encargo de una estatua ecuestre en honor a uno de sus grandes héroes. Ese héroe era un condottiero militar, un jefe militar llamado Erasmo de Narni, como estáis viendo aquí, pero sus tropas le apodaban cariñosamente y burlonamente gata melata, que en italiano quiere decir gata melosa. Es un juego de palabras en referencia justamente a todo lo contrario del carácter de este hombre, que de meloso y de delicado y de dulce no tenía nada. También es un homenaje, parece, el nombre de la madre de este señor, que se llamaba Melania Gatli, que es un juego de palabras. Él fue condottiero militar al servicio de los venecianos, sus ciudadanos de Padua, en aquel tiempo